Buenas tardes, espero que estén todos bien, que estén pasando bien y que esta enfermedad termine pronto, ¿verdad? Siguiendo un poco con nuestra temática de esófago y sus lesiones, dando un poco más de clínica y patología, está hablando sobre el esófago de Barrett, que es una lesión por un cambio del epitelio a consecuencia de daño causado por el ácido clorhídrico, ¿verdad? Eh, es una de las complicaciones más frecuentes que encontramos en un tipo de enfermedad que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Este ocurre por una agresión, ya que el esófago no está preparado para recibir tanta acidez. El estómago sí está preparado para eso. Sus células están preparadas para la constante agresión por el ácido clorhídrico, ¿verdad? Una serie de factores que tiene el estómago que el esófago no posee, ¿verdad? Entonces, denominamos así a esta transformación a consecuencia de una metaplasia del epitelio esofágico escamoso estratificado lesionado por una constante agresión. Eso produce una esofagitis, ¿verdad? Esa esofagitis va a hacer que el epitelio vaya cambiando, adaptándose a este nuevo tipo de sustancia en él. Va a ir pasando de un epitelio esofágico escamoso estratificado a un epitelio columnar con células ya intestinales o caliciformes, con células gástricas y de intestino delgado y células de Paneth, ¿verdad? En el esófago de Barrett, por causas aún desconocidas, el epitelio epidermoide lesionado es reemplazado por un epitelio columnar, ¿verdad? Se adapta, ¿verdad? La importancia clínica de este tipo de tejido, del epitelio de Barrett, o esófago de Barrett, deriva en su capacidad de evolucionar hacia un adenocarcinoma de esófago, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios que nosotros vamos a tener para llegar al diagnóstico de este cambio epitelial, el esófago de Barrett? Principalmente durante el proceso de hacer un estudio de endoscopia digestiva alta, que habitualmente solemos hacer en pacientes que sufren de enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Vamos controlando si esa esofagitis va evolucionando y si va a transformarse en algo mucho más complicado, ¿verdad? Eh, o en un paciente con síntomas característicos de dolor, de reflujo gastroesofágico, de pirosis, ¿verdad? De regurgitación, ¿verdad? Entonces, ese tipo de sintomatología nos indica que hay una enfermedad de reflujo gastroesofágico y que requiere la endoscopia como tratamiento. En ese caso, sí, la endoscopia es como prioritario en ese tipo de síntomas. ¿Ah? El examen cuidadoso y detallado con la endoscopia digestiva alta, de alta definición, demostró tener mayor sensibilidad en la identificación del cambio epitelial de la neoplasia en las enfermedades de Barrett, ¿no? En el esófago de Barrett. Entonces nosotros tenemos que entender que la metaplasia es el proceso reversible en el cual una célula adulta es reemplazada por otro tipo de célula adulta, ¿verdad? Es un cambio, un traspaso a otro tipo de célula. La displasia, en cambio, también llamada neoplasia intraepitelial, es la expresión histológica de alteraciones genéticas que favorecen el crecimiento celular que no es regulado, que reconoce por anormalidades citológicas y arquitectónicas en biopsias esofágicas. El otro se reemplaza, se adapta y en este cambio hay una alteración genética y por muchas veces hay un descontrol en el crecimiento de estas células, pues aumentar este tipo de células que están alteradas citológicamente y a veces están muy indiferenciadas o mal diferenciadas, ¿verdad? O sea, la diferencia entre una metaplasia y una displasia. Acá podemos ver el epitelio normal a la izquierda y un esófago de Barrett, cómo cambia
totalmente el epitelio, se va adaptando, ¿verdad? La diferencia entre una displasia y una metaplasia es que la metaplasia, si es que la agresión que le está produciendo se detiene o se trata o se contiene, la metaplasia puede volver a la normalidad. En cambio, la displasia no. ¿Tá? Entonces, eso es una alteración genética y él va evolucionando hasta invadir otros órganos, incluso a distancia, ¿verdad? Lo que nosotros le llamamos como neoplasia, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo hay una agresión en esta porción distal, habitualmente donde está el epitelio esofágico inferior, pasa el fluido muy ácido hacia el esófago y esto ocasiona una esofagitis, ¿verdad? Un cambio en el epitelio, se puede ver cómo va cambiando y hay una zona eritematosa, ¿verdad? El esófago de Barrett, ¿verdad? Con la enfermedad de Barrett puede cursar con tres complicaciones durante su transcurso. Uno es la úlcera de Barrett, más sangrante sobre la mucosa, ¿verdad? La estenosis de Barrett, que afecta sobre todo el tercio medio inferior, y el adenocarcinoma, 10% el riesgo disfagia más endoscopía más biopsias múltiples, sobre todo en pacientes que tengan un esófago de Barrett de 3 centímetros, ¿verdad? Porque entonces después vamos a ir midiendo cuántos centímetros abarca esta zona colorida en rojo, ¿verdad? Que es la zona de la esofagitis, ¿verdad? Esofagitis grado 4, grado 5. Bueno, esto se mide cuántos centímetros habitualmente es lo que posee esa zona, tanto en lo a largo como en el diámetro, ¿verdad? ¿Cómo tratamos nosotros el esófago Barrett? Diagnosticamos con endoscopia digestiva alta en pacientes que tienen signos y síntomas característicos de esta enfermedad, que son el dolor, la pirosis, la regurgitación, ¿verdad? Y mucha sensación de azía, le dicen ustedes, acidez, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos tres elementos, tres caminos que seguir en la sintomatología y en la endoscopía con las biopsias, ¿verdad? Una vez que hacemos la endoscopía, tomamos muestras de biopsia, entonces nosotros podemos catalogar como no hay displasia, sí hay displasia pero es leve, o sí hay displasia y es muy grave, ¿verdad? Entonces en la no hay displasia, en caso de que no haya displasia, la endoscopía se puede hacer un control en los pacientes entre 1 o 2 años aproximadamente, ¿sí? O sea, cada 1 o 2 años nosotros podemos decirle al paciente que puede volver para su control y hacerle de vuelta una. Y ver el seguimiento del paciente, ¿verdad? Claro que hacemos el tratamiento, muchas veces le hacemos el control si no hay asociado con el Helicobacter pylori, por ejemplo, o si no hay una dificultad en el esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Falta de tono, y eso produce un cambio en el epitelio. Podemos pedir que haya cambios de hábitos higiénicos en el paciente y con eso mejora bastante el tratamiento. Ahora, las displasias leves, sí ya iniciamos un tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, ¿verdad? Durante un transcurso de 3 meses y repetimos la biopsia en los 3 meses. Y si persiste, entonces hablamos de que vamos a hacer endoscopía más biopsia cada 6 meses con el tratamiento requerido, ¿verdad? Si la displasia ya es grave y está confirmada en 2 ocasiones por muestras de anatomía patológica, recurrimos a hacer tratamiento quirúrgico. Aquí podemos ver más o menos en una imagen, un diseño, como para que ustedes tengan en cuenta. Es importante siempre ver cómo es que ocurre todo este proceso. Nosotros tenemos en el, en el la porción de transición del esófago abdominal, tenemos una serie de zonas que nos ayudan a evitar el reflujo. Uno de ellos es el ligamento frenoesofágico, ¿verdad? Que sirve como esfínter, ¿verdad? Otro es la zona Z de transición, ¿verdad? El músculo diafragma, sí, ¿verdad? El ángulo de His, que una vez que el estómago se llena, ese ángulo de His se comienza a cerrar y ayuda a evitar
que haya reflujo, ¿verdad? Si uno de estos factores esté dañado, entonces es donde se produce el reflujo. Acuérdense que en los niños recién nacidos, esto puede ocurrir fisiológicamente porque no está del todo desarrollado este proceso, estos músculos y estas zonas de transición anatómicas, entonces puede ocurrir, porque es importante siempre en los niños recién nacidos, los neonatos, no ponerle boca para arriba después de la alimentación, porque puede ocurrir lo que se llama la muerte súbita del lactante, ¿verdad? Por reflujo gastroesofágico, de lo que ingirieron, ¿verdad? Entonces sí es muy importante hacerle eructar al niño antes de acostarle y siempre ponerle boca para abajo y con la cabeza ladeada hacia un lado, ¿verdad? Esto es muy importante. Van a estar mirando solamente en neonatología, en perinatología y en pediatría. Se puede clasificar esta enfermedad de Barrett o esófago de Barrett según diferentes tipos de clasificación, ¿verdad? Está la clasificación según su longitud, según la clasificación de Praga y clasificación de París, ¿verdad? La de longitud se clasifica a lo largo cuando la longitud de la metaplasia es mayor o igual a 3 centímetros y el esófago R corto si es menor a 3 centímetros. El largo si es mayor a 3, corto si es menor a 3. La clasificación de Praga caracteriza la extensión de la metaplasia, incluyendo la longitud máxima de la lengüeta, M, y la extensión circunferencial, o sea, de alto y de ancho, de forma a poder objetivar la magnitud de la metaplasia y su evolución en el tiempo. Ahora se mide, porque se hace repetitivamente control, lo mismo que cada 3 meses, cada 6 meses o cada un año, de acuerdo al tipo de displasia que encontramos, ¿verdad? La clasificación de París caracteriza las lesiones según su morfología, en elevadas, planas y deprimidas, que no mide tanto la longitud, sino mide la forma de la displasia o la metaplasia que estamos observando, ¿verdad? Todas las lesiones visibles en el segmento de Barrett deben describirse utilizando la clasificación de París. Entonces, si no hay displasia en la endoscopia con biopsia, se le pide al paciente cada 1 o cada 2 años, dependiendo del seguimiento que le vamos a hacer al paciente. Si la displasia es leve, se trata con inhibidor de la bomba de protones, ya sea omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, muchas marcas, ¿verdad? Durante 3 meses y se repiten las endoscopías con biopsias, ¿verdad? Si persiste la endoscopia habitualmente con biopsia, se debe hacer cada 6 meses. Valorar la cirugía, cuando hay persistencia de esta lesión, acuérdense que puede ser asiento para una adenocarcinoma, entonces si es que va a haber siempre agresión, se tiene que valorar la necesidad de una cirugía en estos casos, ¿verdad? Se valora el grado de esofagitis y de acuerdo al grado de esofagitis uno va a valorar si hay una necesidad o no de cirugía grado 3 o grado 4. A veces ya es necesario hacer una técnica antirreflujo, ¿verdad? Para tratar de disminuir esa displasia y es muy útil porque habitualmente hasta el 70% de los pacientes suelen regresar, o sea, tienden a mejorar el cuadro de displasia. Si la displasia ya es grave, ¿verdad? Ya hay anatomopatológicamente señales de que hay una neoplasia intraepitelial, es importante ya hacer una esofagotomía. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con la historia clínica, hablamos cuadros de pirosis, con regurgitación, habitualmente el tratamiento empírico con inhibidor de la bomba de protones, ¿verdad? Se le hace un esofagograma al paciente para ver si hay otras patologías asociadas. Hace endoscopía, que es la exploración primordial. En este caso sí, la endoscopía, vuelvo a repetir, es primordial para el diagnóstico de la esofagitis y la graduación de la lesión, ¿verdad? También revela la existencia de hemorragia, úlcera y permite una toma de biopsia. La pegametría ambulatoria en 24 horas es el mejor método para la presencia de reflujo gastroesofágico en el 95% de las veces. Es muy útil porque nos permite saber si el paciente sufre de hipersecreción ácida, ¿verdad? La pH-metría en el esófago, ¿verdad? Entonces tenemos clasificación según su longitud,
según la clasificación de Praga y según